porque, bueno, habréis visto muchos que hemos actualizado nuestro hilo hace unos minutos, que estuvimos hablando sobre, y hace poco de hecho estuvimos hablando de la crisis diplomática entre España y Argentina. Sabéis que ya hubo tensiones entre ambos estados, entre ambos gobiernos, entre el gobierno de Javier Milei en Argentina y el gobierno de Pedro Sánchez en España, hace un par de semanas, pero que entraba dentro de la categoría más bien de tensiones diplomáticas y no tanto eh, de crisis diplomática, ¿no? Entre otras cosas por la desescalada por la que apostó el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues eso ya no ha pasado en esta ocasión. Esta ocasión, como os contamos el domingo, ya tenemos que hablar de efectivamente una crisis diplomática en condiciones con primero la amenaza, bueno, más bien el anuncio que hizo el ministro de Asuntos Exteriores de España, Álvarez, que dijo que iba a llamar a consultas a la embajadora española en Buenos Aires, en suelo argentino, en la capital argentina, que básicamente, como sabéis, es pues traerla de nuevo a Madrid, temporalmente al menos, para hacer una serie de preguntas y de conversaciones sobre las relaciones entre los dos países, campo comercial, campo diplomático, campo político, pero que por norma general es una medida, la del llamado a consultas, de presión o de respuesta contra un gobierno extranjero. Bueno, pues la cosa ha escalado un poquito más y hace, yo diría que una horita y media más o menos, en realidad un poco más, bueno, pero bueno, lo hemos confirmado hace una horita y media, teníamos esa rueda de prensa de Álvarez en la que confirmaba que ese aviso de que iba a llamar a consulta sin edie a la embajadora española en Buenos Aires ya iba a ser de manera indefinida, es decir, que retiraba la embajadora española en Buenos Aires de forma indefinida, sin fecha de finalización. Bueno, ha habido respuesta de Javier Milei. Vamos a ver cómo la interpretamos. Puede que sea una respuesta en clave desescalatoria por parte del presidente de Argentina. Yo no estoy todavía seguro de ello, porque estamos a la espera de la respuesta oficial, de la respuesta formal del Ejecutivo argentino, pero al menos la respuesta de su representante personal, evidentemente, que es Javier Milei, en una entrevista que ha dado hace menos de una horita en un medio de televisión argentino, va en una línea desescalatoria, no tanto por los términos utilizados, sino más bien por el intento de quitarle peso, ¿no? Quitarle grava al asunto. Vamos a analizarlo en un ratito. Recordad que estamos, por supuesto, siempre atentos al chat. En la mañanera estoy yo solo los martes, bueno, y los jueves está solo Ángel. Entonces tengo que coordinar un poco todo, lo que significa que quizá tarde un poquito más en leer las preguntas. No obstante, como siempre, yo voy a intentar llegar, no a todas porque es imposible, por la cantidad de gente que venís aquí, pero sí a la mayoría de ellas. Y ya sabéis, por supuesto, que quien dona bits y adjunta una pregunta, aunque sea un poquito de bits, aunque sean 100, que es lo mínimo, que es un eurito, pues le leemos la pregunta siempre. A Petro, que insultó a España, no le retiran el embajador. No es lo mismo. Yo entiendo por dónde vas, just be right, pero no es lo mismo, porque no es un insulto al gobierno de España, que es formalmente el representante del Estado español en el extranjero, por mucho que Milei intente decir que no. Es la máxima autoridad democrática del Estado español, así como Milei es la máxima autoridad democrática o con mayor legitimidad democrática de la República Argentina, no cabe ninguna duda. Pero no es lo mismo, porque los comentarios de Petro iban más en una línea histórica, ¿no? Del proyecto nacional español en su... ¿Pero España no está por encima del gobierno o esto que es Corea del Norte? Esa pregunta es una tontería, disculpa. Bueno, entonces, yendo a las preguntas o a los comentarios. Veo que nos veis de varios sitios. Manu Pogo, como siempre, Manu Pogo no se pierde uno últimamente, ¿eh? Qué buen timing de Álvarez. Pues la verdad es que sí. Francamente, muy buen timing, porque la mañanera de América Latina es a las 3 y este anuncio una horita y media antes, evidentemente, sin ánimo de sonar frívolo, la verdad es que nos ha hecho el programa, porque evidentemente pues había otras cosas de las que podíamos hablar, pero esto es el asunto de mayor gravedad. Hay que hablar, no obstante, de Ecuador, por ejemplo. Tenemos alguna cosita por ahí. De República Dominicana no vamos a hablar mucho porque sabéis que hubo elecciones presidenciales, pero hubo básicamente continuismo, es decir, no hay un cambio en el Ejecutivo, es la misma línea con el clivaje de la cuestión de Haití, así que más bien merece más la pena un directo si se quiere un poco más histórico, ¿no? Porque hablar de las elecciones es básicamente contaros que no ha habido cambios, es decir, que es una elección en la que se revalida de nuevo el oficialismo y además con contundencia. Vamos a ver...
nos comentaba Bayaguita las contradicciones que afronta en materia de política exterior el gobierno de España, que son ciertas, por ejemplo, con respecto a Marruecos o, por ejemplo, con respecto a Israel, porque sabemos que el gobierno de Israel ha sido muy duro diplomáticamente contra el propio gobierno de España, contra el Ejecutivo español, contra el gobierno de Pedro Sánchez, y que también lo fue el gobierno de Marruecos y sin embargo no ha habido esa respuesta por parte del gobierno de España. Aquí hay que meter la clave electoral, por supuesto, porque estamos en el marco de las elecciones europeas y porque Javier Milei es una figura que polariza fuera de Argentina incluso y que, por ejemplo, en España no mide muy bien, es decir, no tiene un gran apoyo popular, no tiene una imagen positiva como si la tienen otros líderes internacionales como Nayib Bukele. Entonces, en términos a 2 semanas de las elecciones europeas, bueno, sí, un poquito más de 2 semanas de las elecciones europeas, 3 domingos, pues tanto el Partido Socialista como todo el grupo o el bloque de los progresismos o el centro, centro izquierda, izquierda española, le conviene polarizar con Javier Milei en términos internacionales de yo soy lo opuesto a esto que está ocurriendo en Argentina, no porque haga yo ninguna valoración, sino porque Javier Milei es un actor que por ahora mide muy mal, su imagen positiva es muy baja en España, incluso en votantes, por ejemplo, o en sectores amplios de votantes del Partido Popular o de otros sectores de la derecha, no tanto en Vox, pero sí en el Partido Popular. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Debería haber hecho Milei lo mismo tras los insultos de Óscar Puente. En realidad, no hizo eso, pero Milei respondió a los insultos de Óscar Puente. Bueno, a las insinuaciones más bien de Óscar Puente. Lo que pasa con Milei en ese caso, no tanto, no en sí Javier Milei, sino la oficina del presidente Javier Milei, ellos sacan un comunicado cuando Óscar Puente hace esas declaraciones en las que insinúa que Javier Milei consumió sustancias antes de una entrevista, esos son los términos exactos que utiliza el ministro de Transporte, que hay que hacer ese matiz, ni es el presidente del gobierno de España, ni es el ministro de Asuntos Exteriores. En ese caso era el ministro de Transporte. Sigue siendo parte del Ejecutivo, pero no tiene el peso diplomático que tiene el presidente del gobierno o el ministro de Asuntos Exteriores. No obstante, es un miembro del Ejecutivo y como tal, el gobierno de Argentina, en un movimiento francamente lógico en términos diplomáticos, saca un comunicado en el que condena o no me acuerdo, rechaza, condena, no recuerdo el verbo que utilizan, pero bueno, condena los dichos de Óscar Puente sobre el presidente Javier Milei, que hasta ahí ese comunicado tenía bastante sentido. El, no valorativamente, digo, que entraba dentro de la lógica habitual de la diplomacia, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese mismo comunicado tiene otros 2 párrafos en los que hace una injerencia o hace una inferencia sobre la política interna española. Que ahí es donde se desatan las tensiones diplomáticas. Porque si el gobierno de Javier Milei hubiera hecho simplemente un comunicado diciendo condenamos los dichos de Óscar Puente sobre el presidente de Javier Milei, pues ahí habría quedado la cosa, habría tenido una cierta lógica en términos diplomáticos, habría entrado dentro de lo habitual. Sin embargo, lo que hace es más párrafos en los que ya infiere directamente en la política interna española y es ahí donde se desata un poco todo, ¿no? Lo digo por respetar la cronología. Es dichos de Óscar Puente, que además ya habían habido dichos previos de otros ministros o del propio Pedro Sánchez, que pidió el voto para Sergio Massa en la campaña. Pero bueno, siendo Javier Milei presidente, que eso lo que hay que ceñirse, son los dichos de Óscar Puente, ministro de Transportes, la respuesta del gobierno de Javier Milei, que es condenar a Óscar Puente, pero también inferir en la política interna española, condenando los acuerdos parlamentarios de gobierno del Partido Socialista, condenando o insinuando sobre la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A partir de ahí tenemos la respuesta de España en clave desescalatoria, porque lo único que hace es condenar el comunicado de la oficina del presidente Javier Milei, pero no va más allá. Ahí se pausa 2 semanas las tensiones diplomáticas y volvemos a lo que pasó este domingo en el acto de Vox en Viva 24, en el que Javier Milei hace esa insinuación que, aunque no mencione, o sea, hay que ser neutros y cuidadosos, pero evidentemente en esos comentarios que hace se está refiriendo a la esposa de Pedro Sánchez y al propio Pedro Sánchez. No obstante, es cierto que no dice los nombres, ¿no? Que en términos diplomáticos no es menor. Entonces, hace esas declaraciones, que ahora vamos a ver todo, no os preocupéis, lo vamos a reconstruir con nuestro hilo. Hace esas declaraciones y a partir de esas declaraciones lo que tenemos es pues ya el aviso de Álvarez, del ministro de Asuntos Exteriores de España, de que va a llamar a consultas a la embajadora. Exige disculpas al embajador argentino en España, exige que le diga, o sea, le pide que le exija disculpas a Javier Milei. Javier Milei no se disculpa, España confirma que de manera indefinida retira a la embajadora y después tenemos la respuesta de Javier Milei que todavía no la hemos visto aquí. En un rato reconstruimos, no os preocupéis.
Vale, los ministros de España, eso ya lo hemos comentado. Sí, perdona, mi padre, he hecho un poquito mal el cálculo, disculpa. A ver. ¿La ha retirado definitivamente? Sí, eso es lo que ha dicho. Ya dijo en su momento sin edie, o sea, no hay mucho cambio con lo que dijo con lo que dijo el domingo noche, pero bueno. Simple electoralismo, no se expulsa embajador al embajador ni cuando se nacionalizó YPF. Efectivamente. Pesa mucho el contexto electoral, de eso no te quepa la menor duda. Hola, Teseo, soy nuevo en el canal. Bueno, pues bienvenido, ¿eh? Y buen criterio, el de tu profesora de ciberseguridad, se lo agradecemos. Es que también se puede leer como conflicto electoralista por parte de Milei para evitar hablar de los efectos de la deflación. Es cierto, lo que pasa es que, a ver, Pedro Sánchez no tiene una imagen negativa en Argentina, como sí la tiene Milei en España. Y además Milei está todavía lejos de su próxima cita electoral, le queda un año y medio prácticamente. Entonces, más bien, el interés de Milei no es electoralista, creo yo. Es más bien de consolidar su peso personal en el engranaje internacional de las derechas radicales o de las nuevas derechas radicales. Es decir, tomar una posición de ventaja o de mayor jerarquía en ese gran conglomerado en el que están Nayib Bukele, José Antonio Cast, los Bolsonaro, Abascal, Le Pen, Giorgia Meloni. Era un escenario para. Al final era su primer gran festival o su primer gran evento con otros líderes de la derecha radical europea siendo presidente. Entonces él tenía que llamar la atención y bien que lo hizo, lo logró en efecto. No, no hay que sorprenderse en ese sentido. ¿Qué más tenemos? Pues al final estoy llegando al chat, ¿eh? Eso que estamos 330 personas aquí, pues bienvenidos a todos, como siempre. Gracias a River por esa sub con Prime. Este también me suena de los directos. Miré que tengo el PSOE, que no se ha ganado las elecciones. No, pero eso no es importante porque España es un sistema parlamentario. Sería como decir que Milei no es el ganador de las elecciones porque no ganó en la primera vuelta en Argentina. Ya, de hecho, la primera vuelta en Argentina, las presidenciales, la gana Unión por la Patria, el bloque peronista, y no decimos que no ha ganado las elecciones. O sea, no es relevante. Cada sistema político, en el caso de Argentina, es un sistema presidencialista de segunda vuelta, y dentro de ese marco, aunque Milei no gana las elecciones, termina siendo el presidente por el balotaje, que no es la instancia principal, y en el mismo sentido, aunque el Partido Socialista no gana las elecciones en el 2023, sí es el que mayor capacidad de forjar alianzas tiene y por tanto es el representante del Poder Ejecutivo español. Eso no hay ninguna duda. Eso es simplemente mero entendimiento de los dos sistemas políticos, distintos ambos. En misiones, sí, la cuestión de misiones huevo, eso lo estamos mirando, ¿vale? No lo hemos comentado todavía, pero lo estamos siguiendo. Misiones, por cierto, una provincia importante. En términos políticos en Argentina no diría que es un termómetro, pero por ejemplo fue donde hubo las protestas y la represión de Gerardo Morales. O sea, es un sitio importante de peso político en Argentina, una provincia de peso político en Argentina. Gracias ahí a Luis por esa renovación con Prime. 4 meses. Al final yo creo que los dos beneficiados en España con lo de Milei son el PSOE y Vox, dice Luis. Estoy totalmente de acuerdo con tu diagnóstico en términos electorales, francamente. No, no, no entramos en guerra con Argentina. ¿Creen, dice Alfonso, que nos ve desde Argentina, me parece, ¿creen que esto pueda seguir escalando a algo económico? A Milei no le importa la agenda política ni la interna ni la exterior. Esto es interesante. A ver, yo no creo que en ningún caso el Partido Socialista vaya a interferir en, por ejemplo, inversiones españolas en Argentina. Porque el Partido Socialista no es un partido antiempresas, ni mucho menos anticonglomerados españoles. Es un partido que a grandes rasgos propugna, como otros grandes partidos de España, un sistema económico y una imbricación de España en el sistema mundo capitalista como país desarrollado de la Unión Europea, en el cual sus grandes conglomerados, sus grandes empresas hacen distintas inversiones a lo largo del globo. Entonces yo creo que si grandes actores económicos de España tienen intereses en invertir en Argentina, sobre todo en el contexto del régimen de incentivo a las grandes empresas por parte de Milei, en ningún caso un gobierno del PSOE va a poner impedimentos en eso. O sea, eso, vamos, no creo que vaya por ahí la cosa.
¿Quién es el que empezó los insultos? Insiste Just Be Right, a pesar de que hayamos hecho esa reconstrucción cronológica. No lo voy a volver a comentar porque ya lo hemos hablado aquí. Y lo hemos hablado hace 5 minutos. ¿Qué más tenemos? México, Colombia y Brasil también retiraron sus embajadores. El mayor conflicto ha sido con Brasil no, porque tal cual llega al gobierno Javier Milei cambia su postura con respecto a Brasil. De hecho, conserva a Daniel Scioli como embajador y luego lo pone como que era el embajador peronista en Brasil o del bloque peronista, y ahora lo tiene de hecho como ministro. Pero con Colombia sí que la crisis fue más grave. Que aquí de hecho os la estuvimos contando. Tenemos un artículo, no voy a profundizar mucho en eso, pero deja que te lo pase por el chat, ¿vale? Este además creo que es más que un artículo, una noticia, la escribí yo, entonces, si no me equivoco, no debería estar exclusiva para suscriptores. No obstante, dejadme un momento. En Colombia descifrando la guerra. Pues ¿dónde está esto? ¿Por qué no la encuentro? Crisis entre Argentina y Colombia. Vaya, pues no lo encuentro. A ver, dame un momento. Porque es que ya que nos has preguntado por el tema de estos países, al menos sobre Colombia, o sobre la crisis entre Argentina y Colombia, sí tenemos una noticia. Entonces... Vale, a ver aquí. Madre mía, qué complicado, que no encuentro esto. Por Dios. Si fue hace nada. Y lo escribí yo. Aquí, crisis entre Argentina y Colombia. La diplomacia antiizquierda de Milei en América Latina. Lo paso por el chat, ¿vale? Y este está en abierto, ¿eh? No está para suscriptores, así que lo podéis ver quien quiera. Lo paso por aquí por el chat. Vale. Mick Paer nos dice, de parte de alguien que se esté esforzando porque le interese el tema, ¿tiene repercusiones reales o tangibles? ¿O son todos gestos sin ninguna repercusión real? Pues vamos a ver. Tiene repercusiones políticas, puede llegar a afectar a la relación de Argentina con la Unión Europea. No digo que lo vaya a hacer, digo que puede afectar. Porque España es un jugador importante en la Unión Europea, aunque en un contexto electoral no beneficioso para el gobierno español. Pero de momento es más un gesto o una presión político-diplomática que otra cosa, porque al final el responsable de negocios sigue estando ahí. Buena parte de los trabajadores de la embajada siguen estando ahí, es decir, las funciones por ahora... No es que haya cerrado la embajada, no es lo mismo. Hay que hacer ese matiz. No, efectivamente, y con China tampoco, como decís por el chat. ¿Cuánto dura una legislatura en Argentina? Dura 4 años el mandato presidencial, es decir, empezó el 10 de diciembre del 2023, termina el 10 de diciembre del 2027, habrá elecciones antes, pues me imagino que en septiembre, octubre, noviembre, o en agosto, octubre y noviembre si hay balotage, por ahí, como el año pasado. Pero en 2025 tienen las elecciones de medio término, tienen a finales del 2025, a finales del año que viene, unas elecciones en las que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y, si no me equivoco, un tercio del Senado, y esas elecciones son un buen medidor, son un buen termómetro del apoyo real electoral que todavía conserve el oficialismo. De hecho, como aquí hemos dicho muchas veces, fue ese el momento en el que se constató que el gobierno de Alberto Fernández tenía bastante menos tirón del que se pensaba. Así que esa es la primera fecha importante, más allá de las encuestas y demás. La primera fecha importante que tenemos en Argentina es las elecciones de medio término en la segunda mitad del 2025, ¿vale? Todavía queda más de un año, pero pues, como el tiempo pasa tan rápido políticamente hablando y en el mundo, pues enseguida estaremos hablando de días ya. ¿Pero qué horas son estas, Edu? Las horas de la mañanera, Chiriveje. Martes y jueves a las 3 del mediodía estamos aquí en este programa. Lo recuerdo aquí el calendario que tenemos, ahí lo podéis ver. No es una cosa que sea muy, muy vieja. De hecho, lo hemos empezado a hacer hace poquito. Por cierto, informo respecto a este calendario, por cuestiones de las notificaciones de Twitch, que nos lo han explicado la semana pasada los de Twitch, el café con descifra de los viernes lo vamos a hacer antes, seguramente, a las 10 de la mañana. ¿Vale? Porque si lo hacemos a las 12 es una movida con el mundo al detalle, no llega la notificación, en fin, todo un quilombo. Entonces, muy probablemente a partir de esta misma semana los cafés con descifra de los viernes van a ser a las 10 de la mañana, ¿vale? Y no a las 12. Pero bueno,
No es un cambio mayor. De hecho, es más café, diría yo. ¿Qué más tenemos por aquí? Que Sánchez saca rédito de la polarización. Eso es lo que yo creo que es la apuesta del gobierno español, o más bien de ese sector del gobierno español. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Es verdad, sí, perdón. Alfonso tiene razón. Gerardo Morales era gobernador de Jujuy. Es cierto, es cierto. Perdona, ¿eh? Mala mía. Además, yo que he estado en la provincia de Misiones, todavía más grave mi error geográfico en este caso. Disculpa. ¿Qué relevancia tiene la retirada? Bueno, eso es más o menos lo que estamos comentando. Ruptura total de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Todavía no estamos en esa instancia. Cuando hablamos de posibles desenlaces de los distintos conflictos, aquí siempre os hablamos de la lejanía no tanto en tiempo, sino en eventos. Todavía tienen que pasar bastantes eventos como para que podamos decir que estamos a las puertas de una ruptura de las relaciones entre España y Argentina, que sería un escenario muchísimo más grave. Y que no obstante, la respuesta del gobierno de Javier Milei parecería ir en clave desescalatoria en ese sentido. De momento no parece que esté abierto a retirar a al embajador argentino en España. Que esa sería el siguiente capítulo en clave escalatoria que podríamos ver. ¿Vale? O sea, si esto va a seguir escalando, esa sería la siguiente fase, seguramente. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Pero nadie cree que el Ejecutivo español estuvo tan bien mal. ¿No tienen que pedir disculpas? Yo es lo que he estado comentando, Vitus, que las declaraciones, por ejemplo, de Óscar Puente, aunque sean diplomáticamente menos graves que las de Milei, por el hecho mismo de que no es lo mismo que lo diga. O sea, digamos que en términos de ofensa a otro gobierno, a un gobierno extranjero, lo primero y más importante es que lo diga la cabeza del Poder Ejecutivo, que en el caso de Argentina es Javier Milei y en el caso de España es Pedro Sánchez. El segundo nivel sería que lo dijese o el embajador en ese suelo o el ministro de Asuntos Exteriores. Y el tercer nivel es que lo diga otro ministro, ¿vale? Claro, en el caso de España lo ha dicho el ministro de Transporte. No es lo mismo que lo diga el ministro de Transporte, que tiene su gravedad, evidentemente no la estamos negando, a que lo diga el ministro de Asuntos Exteriores o, ni hablar, que lo dijese Pedro Sánchez. No es lo mismo. No está a la misma altura en términos diplomáticos, ¿vale? Lo cual no es óbice para que si España hubiera querido realmente desescalar, una de las cuestiones que podría haber hecho al tiempo que condenaba aquel comunicado de la oficina del presidente de la presidencia de Argentina, lo que también podría haber hecho es condenar públicamente o hacer que Óscar Puente, ministro de Transportes, pidiese disculpas. No lo hicieron. Ellos sabrán por qué. Café doble con descifrado, pero si es a las 10 de la mañana, depende quién. Sí. Voy un poco retrasado con el tema del chat, me parece, ¿eh? Va muy rápido esto. Pedro Sánchez faltó al respeto a Milei antes de... No, Pedro Sánchez en concreto no. Pedro Sánchez hizo una inferencia en la política interna argentina que fue pedir el voto para Sergio Massa, pero cuando tú haces eso en campaña no es tan importante porque primero Milei no era presidente todavía. Entonces... Y porque además ya existía un lazo de amistad entre el gobierno de Alberto Fernández, del que era parte Sergio Massa, y el gobierno de Pedro Sánchez. Pero siendo presidente Milei, más allá de decir en el Congreso que tenía ideas delirantes, creo que es lo que llegó a decir, no hubo más allá de eso. Y no es una... O sea, esa es una terminología relativamente común entre primeros ministros. No es algo descabellado. Entiéndase. Bueno, bienvenidos a los que llegáis de la raíz de The Overtime. Bienvenidos a todos. Estamos aquí analizando, entre otras cosas, la crisis diplomática entre Argentina y España. Llevamos un ratito ya. Calentada entonces por parte de Milei. Debió atacar solo al ministro de Transporte y atacar al socialismo en abstracto, sin atacar en concreto al PSOE en general o a Pedro. Claro, es que no es solo atacar al primer ministro de España, es hacer inferencia política. De hecho, a mí, yo insisto, de todo lo que ha pasado, lo más grave me parece lo que ocurrió hace 2 semanas, no lo que ha ocurrido ahora. Y hace 2 semanas sí que hubo una inferencia clara de Javier Milei contra el gobierno de... Bueno, contra la soberanía política de España, que es una máxima diplomática, que no te puedes meter en los asuntos políticos internos de otro país. De hecho, os lo voy a compartir aquí, mirad. ¿Queréis que haga reconstrucción de los hechos? Porque
En realidad hace no mucho que la hicimos, porque este tema ya el domingo lo comentamos e hicimos reconstrucción cronológica, que siempre es muy importante empezar con eso, ya lo sabéis. Sabéis que a nosotros nos gusta empezar así las cosas. Pero yo entiendo que habrá habido bastantes personas que no estuvieran en ese directo. Entonces creo que conviene que hagamos esa reconstrucción, si os parece bien. Vamos a ver qué opináis. Bueno, entiendo que os parece bien, ¿no? Tampoco voy a esperar a que respondáis todos. Bien, vamos a hacer entonces la reconstrucción. No sin antes recordaros que nos podéis dar apoyo aquí en Twitch, que tenemos abierto ese primer objetivo de subs para el primer bloque del directo de hoy, 790. Estamos a puntito de llegar. Nuestro objetivo después será poner 800 y ver si cerramos este directo, el primer directo de hoy, en los 800. Sabéis que el apoyo económico en el canal de Twitch de Descifrando la Guerra es fundamental, porque sin ese apoyo no podríamos hacer este trabajo. Y además, los que nos seguís hace tiempo sabéis perfectamente que no mentimos. Descifrando la Guerra se financia única y exclusivamente, y así va a seguir siendo para bien o para mal, con los aportes económicos de los que nos veis en el canal de Twitch o de los que nos leéis en nuestra página web o en nuestro Twitter o en nuestro Telegram o donde sea. Solo así, solo teniéndoos a vosotros como única fuente de financiación, podemos asegurar una independencia plena, porque aquellos medios de comunicación que no piden o que dicen que no necesitan financiación de sus suscriptores o de sus lectores, es porque ya tienen fuentes de financiación que en estos casos, en este mundillo, siempre te condiciona la línea editorial. No es nuestro caso. En nuestro caso, solo nos financiamos a través de vuestros aportes voluntarios de quienes queréis apoyar a Descifrando la Guerra. Así que para que podamos seguir haciendo el trabajo que hacemos en Twitch, nos viene muy bien si os suscribís en el canal. Con las suscripciones de pago, las de nivel 1, nivel 2 o nivel 3 que nos ayudan un montón, o si no, las suscripciones de Prime, que las suscripciones de Prime son, ahí lo veis, totalmente gratuitas, ¿vale? Si tienes una suscripción de Amazon Prime, simplemente tenéis el derecho a darle a cualquier canal de Twitch una suscripción totalmente gratis. A ti no te cuesta nada, a nosotros nos ayudas económicamente, así que un acuerdo perfecto. Lo han escondido un poquito ese botón. Ahora está en mejora tu suscripción, suscribirse gratis, suscribirse con Prime, mejora tu suscripción, suscribirse gratis, suscribirse con Prime. Y recuerda, esto es importante, que las suscripciones con Prime no se renuevan automáticamente. Es decir, que si tú te suscribes un mes, al mes siguiente tienes que volver a hacer el mismo proceso, porque si no, se caduca y nos dejas de aportar económicamente. Así que nosotros te agradecemos si compruebas que sigues suscrito a Prime y que si no, la renueves. Y que si no, si tienes una suscripción de regalo, etcétera, que la cambies a una suscripción normal. Y por último, si nos queréis donar bits, a nosotros eso nos ayuda una barbaridad, porque las donaciones de bits y de cheers aquí en el canal de Twitch nos quedamos prácticamente todos nosotros. Twitch apenas se queda una intermediación, entonces es un apoyo económico muy directo al canal. No es tan importante como las suscripciones porque no tiene esa permanencia en el tiempo, pero a nosotros nos ayuda muchísimo. Por cierto, quienes donéis bits, esa pregunta, ese comentario, lo que sea, lo leemos y lo respondemos siempre, salvo que sea una sobrada, evidentemente, ¿no? Mientras sea un comentario o una pregunta normal. Así que nada, gracias a todos por el apoyo y vamos con esa reconstrucción de los hechos como siempre. Independencia pero con sesgo personal. Bueno, todo analista tiene sesgo personal. La diferencia, yo creo, entre nosotros y el resto de medios es que cuando nosotros vamos a dar una opinión nos decimos esto es una opinión y estos son los datos que tenemos para contrastarla o para darla, ¿no? Nunca lo decimos como una certeza, porque no tiene mucho sentido eso. No hay certezas en este campo. Bien, vamos entonces. Uy, esta no es, esta es la de la mañanera. Aquí está. Vale. Ahora sí. Vale, perdonad. Cosas de OBS. Nunca las voy a entender. Vale. No está mute, está bebiendo. En realidad estaban las dos cosas. Estaba muteado y bebiendo. Ambas dos. Una era voluntaria y la otra sí había sido culpa de OBS, evidentemente. Vale, reconstrucción de los hechos, ahora sí. El día 4 de mayo os contamos que el día 3 de mayo el presidente Javier Milei, perdón, la oficina del presidente Javier Milei, que esto no es técnicamente el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina, o sea, la Cancillería, es más bien
A ver cómo lo podemos decir. Es una institución creada por el propio presidente Milei, una especie de portavocía oficial del gobierno de Milei, aunque ya tiene la portavocía oficial que es de Manuel Adorni, pero bueno. Básicamente una portavocía del gobierno de Javier Milei, que dijo lo siguiente. Después de los dichos de Óscar Puente, que creo que es justo que cronológicamente escuchemos primero esos dichos. El día 2 de mayo o 3 de mayo, no me acuerdo bien, Óscar Puente, ministro de Transporte del gobierno de España, dijo lo siguiente en un coloquio en la ciudad española de Salamanca. Escuchamos. Si puedo daros un consejo, ya que esto es una escuela y tratamos de trasladar alguna conclusión que les sea útil a los que estáis aquí, muchos vais a hacer. Sí, Carmona, más o menos como un ministro de la presidencia. Un ministerio de la presidencia, más o menos. Estáis haciendo o haréis carrera política, sed vosotros mismos, sin miedo. No pasa nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Si puedo daros un consejo, ya que esto es una escuela y tratamos de trasladar. Vale, estos fueron los dichos del ministro de Transporte de España, del gobierno de España. Todo hay que decir, en honor a la verdad, que el gobierno de España todavía no se ha pronunciado al respecto de estos comentarios de Óscar Puente. No ha hecho ningún tipo de valoración pública. Es decir, no los ha condenado ni los ha desautorizado. A raíz de eso, el gobierno de Argentina, a través de su oficina de la presidencia, espetó el siguiente o publicó el siguiente comunicado. Lo leemos íntegramente porque yo creo que es lo justo. La oficina del presidente repudia las calumnias e injurias formuladas por el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, contra Javier Milei. Hasta aquí, este párrafo sería una respuesta diplomática habitual. Nada llamativo, nada fuera de la norma. Un ministro de otro gobierno insinúa que has consumido sustancias ilícitas antes de un debate, tú condenas lo que llamas calumnias e injurias, e incluso habría tenido sentido que exigiesen al gobierno de España que desautorizase los dichos del ministro de Transporte, Óscar Puente. Hasta aquí habría sido una respuesta institucional y diplomática totalmente normal, lógica y esperable. A partir de ahí, son los siguientes 3 párrafos los que constituyen, se ponga como se ponga Javier Milei, o sea, se ponga como se ponga, constituyen una inferencia en los asuntos políticos internos de España. Y eso sí es una línea diplomática que muy pocas veces se traspasa. Diciendo lo siguiente. El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su nación y por consiguiente las relaciones con nuestro país. Bien, inferencia en un asunto judicial que por cierto por ahora no parece terminar de prosperar. Habrá que ver cómo avanzan los hechos. Y sigue. Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España. Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas, permitiendo una inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física, y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Es decir, es una inferencia en los acuerdos parlamentarios y la cuestión territorial del Estado español, donde el gobierno argentino no tiene ningún tipo de competencia y diplomáticamente es inferencia, o sea, es que es una inferencia política clara, o sea, aquí no hay debate. Entra también a valorar la cuestión migratoria y de fronteras, que eso sí que es una cuestión bastante grave, es una inferencia política bastante más grave de lo que se puede esperar, de lo que se podría pensar. Entre otras cosas porque, por ejemplo, en España viven, no tengo el dato, pero no sé si eran 200.000 migrantes argentinos o personas con doble nacionalidad, una de ellas argentina, argentinos de primera generación, es decir, tiene un cierto grado de riesgo. Y después, una inferencia política en relación al modelo económico del gobierno de España, o del Estado de España. Y añade,
Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia, el mismo modelo, esto está mal redactado, pero bueno, el mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad. Bien. A ver. Esto es grave. O sea, esto es una inferencia política clara. Lo más curioso de todo, insisto, lo veis aquí, es que la respuesta del gobierno de España no estuvo a la altura de la magnitud de la inferencia política. Porque esto sí era un motivo para retirar a la embajadora, en términos diplomáticos. Sí que habría entrado dentro de lo normal. Te están haciendo una inferencia política clara. O sea, se están metiendo con tu decisión sobre fronteras, sobre migración, sobre economía, sobre tu sistema judicial. Es decir, esto sí es un motivo que, en comparación con otros casos internacionales, no habría sido en absoluto sorprendente que España hubiese tomado acciones como las que ha tomado ahora. Sin embargo, no las tomó. Y no las tomó, y lo que hizo fue emitir un comunicado en términos desescalatorios, diciendo única y exclusivamente: el gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la oficina del presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos. El gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española. No tiene más. O sea, esto sí daba un motivo, en términos diplomáticos relativamente lógico, para abrir una crisis diplomática. Porque esto sí era una inferencia política, en cierta medida yo creo que se puede decir grave, sin que me esté excediendo. Sin embargo, no lo hizo. España apostó por la vía desescalatoria. Ese fue el criterio. Bien. Un momento, que termino de configurar esto. Vamos a ver. Ahora me volvéis a escuchar, ¿no? Vale, sí. Ahora entonces sí. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Seguimos reconstruyendo los hechos. 2 semanas después tiene lugar el acto Viva 24, que es un festival. No es exactamente un festival, es más bien era un acto político de la derecha radical española, o de del principal bloque político de la derecha radical española, que es Vox, con actores o con invitados internacionales también de ese esquema ideológico. Estaba Le Pen, Meloni, Cast, Orbán, en fin, y otros. Y entre ellos estaba Javier Milei. Javier Milei, de nuevo, por reconstruir los hechos, es justo que vayamos primero al segundo tuit. Hace las siguientes declaraciones. Escuchamos. El país puede producir, implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Bien, por cierto, ya que aprovecho, que Micpaer nos ha donado 100 bits, te lo agradezco mucho. Y respondo a tu pregunta. Dice: ¿salió bebido o drogado en televisión? Lo que dicen de que habla con su perro muerto es cierto. Vale, 2 apuntes aquí. Con respecto a lo segundo, evidentemente yo no lo puedo saber. Y por supuesto, no es algo que ni Javier Milei ni alguien de su entorno familiar o de su gabinete de ministros haya confirmado en ningún momento. Lo que sí ha confirmado Javier Milei es la importancia emocional que han tenido sus mascotas, sus perros en concreto, y en concreto uno llamado Conan, que murió hace un tiempo. Y lo que se sabe a ese respecto de lo que tú estás planteando es que hubo no recuerdo muy bien, era un escritor que hizo una biografía de Javier Milei con ciertas fuentes relativamente aparentemente sólidas, en las que se postulaba que él, a través de una medium, esto ya sé que es un poco absurdo hablar de esto, pero bueno, se comunicaba con su perro que había fallecido, con este tal Conan, se comunicaba con él,
básicamente. Yo ese libro no lo he leído, pero ese fragmento sí. Y Javier Milei esto no lo ha desmentido. Ha desmentido otras cosas. Por ejemplo, lo del consumo de sustancias, ha desmentido lo de la famosa polémica de la venta de órganos, Pero lo del perro no lo ha desmentido. Hubo una entrevista que le preguntaron y la respuesta fue, bueno, ¿y eso a ti en qué te afectaría? Ni lo ha confirmado ni lo ha desmentido. No vamos a entrar mucho más en ello, no me parece que tenga mucha importancia, pero bueno, está ahí. No obstante, lo otro que me preguntas, lo de salió bebido o drogado en televisión, esto sí es interesante, porque por ser justos en términos de nuevo cronológicos, vamos a buscar el vídeo al que hace referencia Óscar Puente. Óscar Puente, cuando acusa a Javier Milei de lo que le acusa, lo hace por un vídeo un par de días después de la primera vuelta de las elecciones en Argentina, cuando ya se confirma que va a competir en segunda vuelta contra Sergio Massa. Bien. En ese debate que hizo, en esa entrevista que le hicieron un par de días después, ya en la carrera por el balotaje contra Sergio Massa, él hace, o bueno, se filtran eso, no se filtran porque estaban ahí ya, ¿no? Pero bueno, se hacen virales estos dos clips de él en la entrevista, que es los vídeos a los que hace referencia Óscar Puente para decir que según él cree o él percibe que había consumido sustancias, algo que evidentemente nunca se ha confirmado. Pero por ser un poquito justos vamos a poner esos clips porque si no pues nos quedamos con falta de información. A ver. No, esto no es. Ahora, lo vemos aquí. Vamos a quitar un poquito el texto de tweet, merecemos la pena hablar de esto. Ahí. Al anuncio de Bullrich yo posteé un meme. Sí, Sí, se te rieron. el león con el pato. Hago una pregunta. ¿Alguien vio las métricas de ese tweet? A la cantidad de gente que lo vio. Tiene más de 250.000 likes. Eso es lo importante. Tiene casi 16 millones de impresiones. Solo en mi cuenta de Instagram el posteo tiene 1 millón de likes. ¡Ey! Pero no son votos esos, Javier. Claro. No, para. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o 3 salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Vale, este es el primero de los clips y este es el segundo. No lo pongo porque revista mucha importancia, más que nada porque nos lo habéis preguntado y porque ya que estamos reconstruyendo toda la cronología, pues es justo también poner a qué vídeos hace referencia. Vídeos, hay que decir clips, no son la entrevista íntegra. Yo esa entrevista la vi, no es así el tono de la entrevista, eran estos clips en concretos y en ningún caso hubo nada que indicase en concreto ningún tipo de consumo de sustancias. Yo, por ser justos, ¿eh? Bueno, y esto era el segundo clip. ¿Cómo podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Bueno, chicos. Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. Bien, chicos, por favor, hay un... Bueno. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando, y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando. Bueno, después fuera de ahí te explico. No, yo entiendo lo que quieran, pero veo gente desde que inicié que habla demasiado. Digamos, y es muy difícil temas tan complejos como murmullo en el oído. No son temas fáciles y además va la vida de 47 millones en esto. ¿Lo querés explicar de nuevo? No, Diego, o sea, espero, Diego, que haya quedado bien explicado. Yo creo que hice un buen esfuerzo a pesar del ruido. A mí me quedó claro. Vamos a la instrumentación de eso ahora. ¿Sí? Perdona, que no se me escuchaba. Digo,
No, Aleix, o sea, simplemente quería ponerlos para que viéramos a qué hacía referencia Óscar Puente, pero creo que es importante en todo momento reiterar que lo del consumo de sustancias ni lo confirmó nadie, ni nadie lo dijo, ¿vale? O sea, eso es muy importante, vamos, recordarlo. Dicho lo cual, no me parece importante para entender lo que está pasando. Es decir, lo que está pasando es una crisis diplomática por cuestiones políticas convenientes para ambos espacios, para Javier Milei para consagrarse en el esquema de las derechas radicales internacionales y para el gobierno español, en concreto para el sector del Partido Socialista, en clave electoral para las elecciones europeas. Yo creo que vamos por ahí, pero esto es opinión mía, ¿de acuerdo? No lo toméis como una verdad. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Hemos llegado al objetivo de subs, ¿puede ser? Pues creo que ha habido un par de personas que se han suscrito y no me han notificado los nombres. A veces esto pasa. A veces me los dice más tarde o os habéis suscrito como anónimos. Pero bueno, en cualquier caso, hayáis sido quien hayáis sido, muchísimas gracias por estas 2 subs. Si después me sale vuestro nombre, os lo agradeceré con nombre de usuario, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Veo ahí a Shenko. Bueno. Y muchísimas gracias ahí a Laura Flores, que nos ha hecho esta raid de 370 espectadores. Bienvenidos, bienvenidos todos. Laura, además, un contenido que yo personalmente consumo con cierta frecuencia. Una de mis divulgadores favoritas aquí en la plataforma. Esto de nuevo es opinión mía, ¿vale? Representa exclusivamente a mi persona. Pero bueno, si siempre aquí desde Descifrando sabéis que intentamos intercambiarnos raids o hacer raids con otros canales de divulgación de cualquier campo, divulgación siempre y cuando sea científica, pues divulgación médica, divulgación geológica, que hace no mucho hicimos una raid, a Buttercup, por ejemplo, arqueológica, perdón, no geológica, divulgación literaria. Bueno, nosotros siempre vamos a ir intentando fomentar que se vean aquí en la plataforma, pues a esos canales que intentamos de alguna forma hacer divulgación de lo que sea. Nosotros en concreto de política internacional, de relaciones internacionales, y estábamos ahora comentando, lo recuerdo para las personas que han llegado desde... efectivamente, Kun, la verdad que lo he hecho bastante bien. Para los que habéis llegado desde el canal de Laura, bueno, pues bienvenidos de nuevo. Estamos analizando, llevamos ya un ratito, cerca de una hora, la crisis diplomática entre el gobierno de España y el gobierno de Argentina, el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Javier Milei, para entender cuál es su magnitud real, si podemos hablar de que estamos cerca de una ruptura de relaciones. Ya hemos dicho que todavía quedan pasos para llegar a ese momento. Poniendo también un poquito de contexto, ¿no? Entendiendo cuál es la situación política de ambos líderes, tanto de Javier Milei como de Pedro Sánchez. Javier Milei en un momento en el que quiere destacarse dentro de la ola de derechas radicales globales, pero sobre todo, en realidad globales no es correcto, más bien occidentales, es decir, en Europa, en América Latina y en Estados Unidos. Él quiere destacarse y por tanto el evento del Viva 24 era una ocasión extraordinaria para que él se destacase, y al mismo tiempo el gobierno de España, en concreto el sector del Partido Socialista, con una apuesta también electoral en clave de las elecciones europeas, confrontando con Javier Milei, una figura que, como sabemos, no tiene una imagen positiva muy buena en España. Sí en Argentina por ahora, más o menos en niveles de los que albergó Mauricio Macri, el expresidente Mauricio Macri, durante sus primeros 6 meses de mandato. Estamos analizando todo esto con la complejidad y con el rigor que siempre intentamos traer aquí para entender qué es lo que pasa. Habíamos hecho una reconstrucción cronológica, pero ya que habéis llegado bastantes personas nuevas, disculpad a los que estabais antes, voy a hacer una nueva reconstrucción cronológica muy rápida para que entendamos qué es lo que ha pasado, ¿vale? Gracias, por cierto, a Shenko por renovar su Prime, 4 meses ya. Bueno, pues muchísimas gracias por renovar y que sean muchos más. Hacemos la reconstrucción, ¿vale? Perdonad a los que lleváis aquí un rato, lo voy a hacer muy rapidito para los que han llegado desde la raíz de Laura. Vale, aquí la tenéis, básicamente, muy rápidamente. Hace 3 semanas, en realidad, el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, insinuó que Javier Milei había consumido sustancias antes de un debate en el marco de la campaña por la segunda vuelta contra el candidato Sergio Massa, el candidato peronista Sergio Massa. A esas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, ministro del Gobierno de España, el Gobierno de Argentina, la oficina del presidente Javier Milei, responde con un comunicado que es, en su primera parte, habitual en términos diplomáticos y en su segunda parte bastante más incendiario.
La primera parte es una condena de los dichos de Óscar Puente, que entra dentro de la lógica diplomática tradicional, no hay nada raro ahí. Podía incluso haber exigido un pedido de disculpas o una desautorización por parte de Pedro Sánchez contra Óscar Puente, no lo hizo. Y lo que sí hizo fue 2 párrafos de inferencia en los asuntos políticos internos de España, ¿vale? Hablando de las cuestiones, de la cuestión migratoria, económica y judicial y política del gobierno de España. Contra todo pronóstico, el gobierno de España respondió a este documento, que era en realidad bastante más grave que lo que ha ocurrido ahora, con un mero rechazo del comunicado. Es decir, en clave desescalatoria. No hubo, por ejemplo, lo que ha habido ahora, que ha sido retirar a la embajadora. Bien, 3 semanas después, y estamos ya en donde estábamos con nuestra audiencia habitual. Sí, la segunda parte es una barrabasada importante, las cosas como son. En la actualidad lo que ha pasado es esto. En el marco del acto político Viva 24, organizado por el partido político Vox, con otros líderes y con otros espacios de la derecha radical occidental, es decir, europea, latinoamericana y estadounidense, Javier Milei hizo el siguiente comentario en su discurso. Lo escuchamos de nuevo, perdonad a los que estabais ya, pero bueno, vamos a escucharlo, ya solo es esto, solo es reescuchar esto, no es mucho más. Vamos a escucharlo. Implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir. Ahí está, no lo podía parar. Estos dichos, que son menos graves que los del comunicado, esto es importante, han sido respondidos por parte del gobierno de España a través de su ministro de Asuntos Exteriores, en un primer momento amenazando con llamar a consultas, bueno, llamando a consultas, de hecho, a su embajadora en Buenos Aires. Lo explico rápidamente qué significa llamar a consultas a un embajador. Evidentemente, como ya sabéis, los embajadores son el principal representante en suelo extranjero de un país en concreto. Entonces, la embajadora española en Buenos Aires es el principal representante permanente del Estado español en suelo argentino. Cuando tú llamas a consultas a tu embajador, significa que el gobierno de España, en este caso, hace que su embajadora en Buenos Aires vuelva a Madrid, en teoría temporalmente. Se dice llamado a consultas porque está pensada esa medida para que el ministro de Asuntos Exteriores, que es formalmente el jefe de los embajadores, le haga una serie de preguntas y de consultas a su embajadora sobre el estado de las relaciones entre los dos países, migraciones, vínculos económicos, lazos culturales, lo que sea. En teoría, formalmente es eso. En la práctica se termina utilizando como una herramienta de presión a los gobiernos. Es decir, si yo llamo a consultas a mi embajador y lo llamo sine die, es decir, sin fecha, lo que estoy haciendo es retirar de tu suelo nacional de Argentina al principal representante de mi estado. Y eso es una medida de presión diplomática. Eso es lo que anunció el ministro de Asuntos Exteriores de España, Álvarez, hace 2 días. Lo escuchamos. El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, sine die. Junto a ello, España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. El señor Bien, esto era lo que teníamos hasta hace nada, hasta hace muy poquito. De hecho, teníamos, eso sí, nos faltaba todavía un pequeño apunte de lo que ocurrió ayer. Ayer habló Manuel Adorni, que es el portavoz oficial del gobierno argentino, ¿vale? De la presidencia argentina. Es decir, es el portavoz del gobierno. Y dijo lo siguiente.
Llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor. El presidente argentino no hizo mención a nadie en particular. Llama poderosamente la atención que se ponga en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados por una decisión poco meditada, y confiamos en que, superadas, por supuesto, las instancias electorales en Europa que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra república. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Bien, a ver, independientemente de lo que podamos valorar y de los comentarios que estamos haciendo y de los análisis que estamos haciendo desde una postura, creo yo, bastante objetiva, creo que es un absurdo por parte en este caso, de Manuel Adorni, ¿no?, del portavoz del gobierno de Argentina, pretender que las declaraciones de Javier Milei no iban a ser interpretadas por parte del gobierno español como un ataque. De hecho, tampoco nos hagamos aquí los locos. Ellos ya sabían que el gobierno de España se iba a ofender, evidentemente, porque ya había habido ataques previos. Es decir, no tiene ningún sentido la sorpresa. Y no es cierta. O sea, el gobierno de Argentina sabía que esta reacción iba a existir. ¿Eran conscientes de ello? Por supuesto. Así como Óscar Puente era consciente de que iba a provocar una respuesta por parte de Argentina cuando dijo esas declaraciones. Entonces, aquí vamos a ser francos con esto. Bien. Un momento. Ahí está. No sé qué está pasando con la cámara. La tengo configurada para que no haga enfoque automático del color y, sin embargo, no, pues esto no estaba. Esto se me ha desconfigurado, así que luego me meto a volver a configurarlo porque está con menor calidad. Pero bueno, no lo hago ahora porque si no se me peta. A ver, esperad, que me pasa algo mi compañero José. Nada, pero esto sigue siendo... Tengo el reporte de que el gobierno de España no descarta impedir a Milei que vuelva a España el 21 de junio, porque tenía que venir para recoger un premio, pero de momento sigue sin estar claro. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos más reciente? Esto ya nos ponemos cronológicamente en el día de hoy. Y ahora iré con el chat, ¿vale? Enseguida os muestro esto y vamos... Uy. Os muestro esto, y eso era del directo de ayer. Os muestro esto y nos vamos al chat, ¿vale? ¿Puede impedirlo? Sí, evidentemente. El gobierno de España puede hacer eso. Pero eso ya sí sería bastante grave. Eso sí sería bastante grave. Bueno, por fin, llegamos al día de hoy. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Ha habido una nueva confirmación o una reconfirmación por parte del gobierno de España y unas declaraciones de Javier Milei que, aunque no son oficiales de la oficina del presidente, son de él mismo como persona y que pueden ir, o podemos interpretarlas como en clave desescalatoria. Podemos, no digo que tengamos que hacerlo. Podemos, no necesariamente es así. Lo escuchamos a Manuel Álvarez en el día de hoy. El ministro de Asuntos Exteriores de España. En lugar es que el Gobierno se mantiene vigilante. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Y, finalmente, y para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación. Y con respecto a su segunda pregunta, analizaremos en detalle qué tipo de visita es la que quiere hacer Javier Milei a España. Desde luego, en su primera visita, el Estado español puso todos los medios necesarios para acogerle con la hospitalidad y con la dignidad que merece el cargo que representa Javier Milei. Bien, y escuchamos ahora lo más reciente que tenemos, unas declaraciones de Javier Milei en una entrevista en La Nación Más, que es un medio de comunicación en Argentina
el medio de comunicación más alineado con el gobierno de Javier Milei, hay que decir, yo por dar un poquito de contexto, ¿vale? Lo escuchamos a Javier Milei después de esas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de España. Argentina y España. Bueno, lo que está ocurriendo es literalmente un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante. Es tan fatalmente arrogante que sobre un problema personal en una frase que no contenía nombres, al verse, digamos, se sintió por aludido, por lo cual el problema es del señor Pedro Sánchez, de sentirse aludido en una frase que no contenía nombres, y a partir de ahí, digamos, hace una escalada diplomática absolutamente sin sentido, cuando en realidad, digamos, como si esto fuera poco, ¿acaso él se cree que es el Estado? Eso es bien totalitario. Bueno, es bien de socialista, ¿sí? O sea, digo, cree que él es el Estado. Entonces, sí, él cree que alguien habló de una persona de su familia, que justamente su mujer es la que está involucrada en casos de corrupción y que tiene demandas hechas por casos de corrupción y tráfico de influencia, pero hay que explicarle al señor Pedro Sánchez que él no es el Estado, que él no es España y mucho menos su mujer. Por lo tanto, digamos, primero está, digamos, el dislate en términos diplomáticos, que obviamente esto está manchando la reputación internacional de España y está dejando el tipo de personajes siniestros que son los socialistas y lo arrogantes que son por creerse que esa persona es el Estado y que nadie le puede decir algo. Esto es respecto a este punto. Sí, pero un segundo, Antonio. Sí, por favor. Ahora, esto no viene esto no es nuevo. Durante la campaña electoral, porque él llora interferencia en la política, lo cual es falso, porque yo fui a dar una charla sobre socialismo versus capitalismo. Por lo tanto, y dije las cosas que dije toda mi vida sobre el socialismo, porque considero que es un sistema cancerígeno y aberrante. Pero nada, digamos, o sea, ahora si él se hace cargo es otro problema. El otro tema es el siguiente. Él hizo campaña para Massa abiertamente. Su segunda, Yolanda Díaz, digamos, utilizaba, por ejemplo, los elementos de la campaña negativa de Massa que armaron los brasileros. Entonces hablaba de la venta de órganos, de la venta de niños, un montón de aberraciones que han pasado 5 meses de gobierno, no se dio ninguna de esas aberraciones con las que el candidato Massa me agredía permanentemente en todo lo que era el debate. No solo eso, sino que además, cuando ganamos, no tuvo el decoro el presidente Sánchez de llamarme por teléfono. Bien, en este sentido, ¿cuáles podrían ser los siguientes casos, y ahora ya iremos con el chat, de una posible escalada diplomática? Lo próximo podría ser la expulsión del embajador argentino. Por supuesto, vamos a ver si Argentina hace lo propio y retira, o más bien, sí, retira a su embajador argentino de suelo español, que podría pasar también, pero independientemente si lo hace o no, España podría declarar persona non grata a Milei, podría expulsar al embajador argentino de suelo español, eso sí sería una escalada francamente grave, y ya a partir de ahí tendríamos la ruptura de las relaciones diplomáticas. A ver, vamos a verlo, es decir, sería evidentemente de una gravedad importante, entonces vamos a tener que verlo y vamos a tener que seguirlo de cerca. Vamos un poquito con el chat. Recordad que estamos aquí en La Mañanera, en este programa que hacemos a las 3 del mediodía. Y recordad también, que hace un ratito que no lo digo, que Descifrando la Guerra es un medio de análisis internacional totalmente independiente, que solamente se sustenta a través de los aportes económicos de aquellas personas que nos leéis en la página web y que nos veis en el canal de Twitch. Que básicamente, si queréis apoyarnos, si queréis apoyar el trabajo que hacemos en esta plataforma, lo tenéis muy fácil. Podéis suscribiros al canal de Twitch, ¿vale? Con las suscripciones de pago. Podéis donar bits, que eso nos lo quedamos nosotros íntegramente. La verdad que nos viene francamente bien, porque además, que donáis 100 bits, 300 bits, 1000 bits, nosotros esa pregunta o ese comentario lo leemos sí o sí, aunque se nos acumulen. Pero es que además, eso nos lo quedamos casi íntegramente. Y si no, siempre os podéis suscribir a través de Prime,
¿vale? Lo explico rápidamente. Si tienes una suscripción a la plataforma Amazon Prime, tienes derecho a darle una suscripción una suscripción de Prime, una suscripción totalmente gratuita a cualquier canal de Twitch. A ti no te cuesta absolutamente nada y a nosotros económicamente nos ayudas un montón. La han escondido un poquito, ¿vale? Ahí lo veis en el chat, tenéis que darle a mejora tu suscripción, suscribirse gratis, suscribirse con Prime, suscribirse, mejora tu suscripción, suscribirse gratis, suscribirse con Prime. Si te suscribiste con Prime hace unos meses o unas semanas, vigila que sigues suscrito, porque se caducan al primer mes y hay que renovarlas manualmente, ¿vale? Tienes que volver a entrar y volver a hacer el proceso. Sigue siendo gratis, pero tienes que hacerlo, porque si no nosotros dejas de apoyarnos económicamente. Y después, Andrómeda, en 2027, en principio, ¿vale? Y después, también nos podéis apoyar en la página web. ¿Veis este QR que está aquí arriba? Bien, pues ese QR os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web, de la misma forma que os lleva el link que acaba de aparecer ahora mismo en el chat. En esa página web podéis apoyar a toda la estructura del proyecto Descifrando la Guerra. Básicamente tenemos 3 suscripciones, la básica, la premium y la embajador. La embajador es una suscripción premium, pero en formato mecenazgo, porque tiene un aporte económico voluntario mayor de aquellos que queráis. La suscripción premium incluye absolutamente todo el contenido exclusivo que existe en Descifrando la Guerra. Esto es, los artículos exclusivos, la newsletter semanal que os llegaría todos los fines de semana a vuestro correo electrónico con el resumen de las noticias más destacadas de todas las regiones del mundo. Cuando digo de todas me refiero a las mainstream y a las no mainstream. A todas. Y además podréis acceder a los seminarios. Los seminarios es algo muy importante. Son contenidos profesionalizados, son clases, básicamente clases, que hacemos cada más o menos 2 meses y medio. Hacemos uno nuevo, 2 meses y medio, 3 meses, más o menos. Bien. Estos seminarios, si tú estás suscrito al Premium o al Embajador, puedes acceder a ellos de forma totalmente... O sea, lo tienes incorporado en tu suscripción, ¿vale? De la página web. Puedes ver tanto este que empieza el día 3 de junio, 3, 4 y 5 de junio sobre la Unión Europea en el marco de las elecciones europeas, que lo va a impartir mi compañero Pablo del Amo, pero también podrás acceder a todos los seminarios que hemos hecho anteriormente. Al del espacio postsoviético, al de la ruta de la seda de China, al del Sahel, al del conflicto palestino-israelí y a todos los que hagamos de aquí en adelante. Así que ya, lo que decimos siempre. Si no fuese por vuestro apoyo económico, Descifrando la Guerra no podría existir, así que seguid haciendo lo posible para que estemos aquí contándoos todo esto a través de las suscripciones. Gracias a Cubano Cúbico, que ha renovado su sub con Prime. Gracias, porque sabemos que es un coñazo muy grande renovarla manualmente, pero hay que hacerlo. Si no se hace así, no se puede hacer. No se renueva automáticamente y la perdemos. Y yo voy a intentar un momento, me está poniendo ya nervioso esto que está pasando con la cámara. Porque yo hace poquito, pues, incorporamos esta webcam. Puede conseguir esta webcam y viene bastante bien para al menos tener un contenido un poquito más de calidad, para que veáis que ahí, si nos apoyáis, pues el contenido mejora, pero es que me está fastidiando con esta especie de cambio de color que está haciendo todo el tiempo. Entonces, dadme un momentito. Como siempre digo, esto no es muy televisivo, pero es que si no lo hago, esto va a seguir así todo el rato. Entonces... mientras tanto os voy a poner de nuevo el vídeo de las declaraciones recientes de Javier Milei, que solo lo hemos puesto una vez y esto es muy importante. Porque nos habla de una desescalada. Vamos a ver si la confirmamos o no, pero parece ir en la línea de una desescalada. Escuchamos ahí a Javier Milei. Vamos a ver. Argentina y España. Bueno, lo que está ocurriendo es literalmente un disparate. Propio de un socialista fatalmente arrogante. Es tan fatalmente arrogante que sobre un problema personal en una frase que no contenía nombres, al verse, digamos, se sintió por aludido, por lo cual el problema es del señor Pedro Sánchez, de sentirse aludido en una frase que no contenía nombres. Y a partir de ahí, digamos, hace una escalada diplomática absolutamente sin sentido, cuando en realidad, digamos, como si esto fuera poco, ¿acaso él se cree que es el Estado? Eso es bien totalitario. Bueno, es bien de socialista, ¿sí? O sea, digo, cree que él es el Estado. Entonces, sí,
él cree que alguien habló de una persona de su familia, que justamente su mujer es la que está involucrada en casos de corrupción y que tiene demandas hechas por casos de corrupción y tráfico de influencia, pero hay que explicarle al señor Pedro Sánchez que él no es el Estado, que él no es España y mucho menos su mujer. Por lo tanto, digamos, primero está, digamos, el dislate en términos diplomáticos, que obviamente esto está manchando la reputación internacional de España y está dejando el tipo de personajes siniestros que son los socialistas y lo arrogantes que son por creerse que esa persona es el Estado y que nadie le puede decir algo. Esto es respecto a este punto. Sí, pero un segundo, Antonio. Sí, por favor. Ahora, esto no viene esto no es nuevo. Durante la campaña electoral, porque él llora interferencia en la política, lo cual es falso, porque yo fui a dar una charla sobre socialismo versus capitalismo. Por lo tanto, y dije las cosas que dije toda mi vida sobre el socialismo, porque considero que es un sistema cancerígeno y aberrante. Pero nada, digamos, o sea, ahora si él se hace cargo es otro problema. El otro tema es el siguiente. Él hizo campaña para Massa abiertamente. Su segunda, Yolanda Díaz, digamos, utilizaba, por ejemplo, los elementos de la campaña negativa de Massa que armaron los brasileros. Entonces hablaba de la venta de órganos, de la venta de niños, un montón de aberraciones que han pasado 5 meses de gobierno, no se dio ninguna de esas aberraciones con las que el candidato Massa me agredía permanentemente en todo lo que era el debate. No solo eso, sino que además, cuando ganamos, no tuvo el decoro el presidente Sánchez de llamarme por teléfono. Me preguntáis que por qué estoy hablando de desescalada. Pues aunque parezca una locura, si la respuesta de Milei termina aquí, esto es una desescalada. ¿Vale? Me explico por qué. El gobierno de España ha tomado una medida concreta, no unas declaraciones. Ha tomado una medida concreta que es la retirada de la embajadora española en Buenos Aires. Eso es una medida concreta. Si tú, Javier Milei, el presidente de Argentina, como respuesta a esa medida concreta, no haces una medida concreta equivalente, que sería en este caso retirar al embajador argentino en Madrid, estás desescalando. Es decir, si a la retirada del embajador argentino, de la embajadora española en Buenos Aires, respondes con unas declaraciones que van en la misma línea de lo que ya has dicho anteriormente y que encima intentas plantear que no estabas hablando de él, o que se ha dado por aludido porque ha querido, eso es una desescalada. Nos parezca lo que nos parezcan las declaraciones. En términos diplomáticos, es una desescalada. ¿Vale? Por eso hablamos de que sea una desescalada. No, cuando hablamos de desescalada no hablamos de el grado o si hay un insulto, sino cómo es esa respuesta en relación a lo que ha hecho el gobierno de España. Por eso lo decimos. Una especie de recogida de cable. Por ahora. Por ahora. Pero esto es una noticia en desarrollo, ¿eh? Gracias, Tic, por esos bits que nos acabas de dejar en el chat. Mil pedazos de bits, igual que ayer. Bueno, muchísimas gracias, Tic. Veo que te has tomado muy a pecho lo que te dijimos hace unos días de que, además de las suscripciones de regalo, nos ayudaba incluso más el equivalente en suscripciones de regalo en bits, porque nos llegaba mucho más íntegramente. Así que nada, muchísimas gracias de verdad por tu apoyo. Y al resto, a los que estéis suscritos porque Tic o alguien más os ha regalado una suscripción, considerad convertirla en una suscripción normal porque a nosotros nos vais a ayudar y bueno, nosotros ofrecemos todo el contenido gratuito y por supuesto así va a seguir siendo porque todos tenéis derecho a seguir la información, pero si está en tus posibilidades económicas y nos ves habitualmente, sueles estar aquí en los directos informándote de lo que pasa en el mundo a través de nosotros, pues bueno, considera apoyarnos un poquito económicamente porque de esta forma estarás contribuyendo a la única vía de financiación que tenemos, que es vuestro apoyo directo. Bien, volviendo al chat, vamos a ver. Ahora sí que voy a intentar leer las preguntas. Vale, vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Todo comentarios, ¿eh?
Tren del hype ahí activo por lo que veo. Bueno, se acaba de terminar, de hecho. Milei mismo se quejaba de que no dejan firmar leyes a él solo de un día para otro. Estaría... Bueno, eso ya es otra cosa. El gobierno de Pedro Sánchez no ha retirado a los embajadores ni de Rusia ni de Israel. Efectivamente. Tenemos una contradicción. Ni tampoco ha escalado la crisis diplomática con Marruecos. Ahí vemos una vara de medir un poco extraña. Como mínimo. O poco consecuente, si se quiere decir así. Esto es opinión mía, por supuesto. Vale. Pero hablar en un programa de televisión es una medida de mi ley de respuesta. No. Por eso digo que es de momento la respuesta. Porque no es una respuesta oficial, no es una respuesta institucional de la República Argentina. Es una respuesta inmediata de Milei a título personal. Nunca es a título personal porque es presidente, pero para que nos entendamos. En una entrevista en televisión. ¿Vale? Por eso cuidado. Y no es una tontería lo que dice Repe, es una desescalada porque no es una escalada, efectivamente. Porque en esa lógica ya han entrado. Entonces, todo lo que sea no ir un paso más allá de lo que ha hecho tu opuesto, se puede interpretar como una desescalada. Antes hablabas de América Latina como Occidente. ¿Consideras América Latina o Sudamérica Occidente? Ideológica, simbólica y políticamente, sí. Económicamente es una región periférica dependiente de Occidente, justamente. Dependiente del occidente capitalista desarrollado. Estados Unidos y Europa en esa lógica del capitalismo internacional de que el desarrollo y el subdesarrollo son dos caras de la misma moneda. Es decir, no hay desarrollo sin subdesarrollo y no hay subdesarrollo sin desarrollo. Dicho lo cual, políticamente sí se puede hablar de Occidente y dentro estaría América Latina. Por eso cuando decimos ola de derecha radical no es exactamente mundial, porque no hay una ola de derecha en China. No hay una ola de derecha en buena parte del sudeste asiático. No hay una ola de derecha radical en el continente africano. Entonces es una ola de derecha radical fundamentalmente occidental. Europea, latinoamericana y estadounidense. ¿Qué naturaleza diplomática tuvo su viaje a España? Ninguna. Fue una visita, un viaje netamente ideológico para asistir al Vivo 24. Más. Si España devuelve al embajador sin una disculpa es una bajada de pantalones, ¿no? Sería una desescalada. Ese es el tema. Si es que el tema de las escaladas diplomáticas es que cuando tú entras en esa dinámica no puedes dar un paso atrás. Es decir, tú ya has retirado a la embajadora exigiendo una disculpa. Si Milei no se disculpa, ¿qué vas a hacer? No vas a retomar, no vas a hacer que vuelva a estar la embajada en Buenos Aires. La embajada sigue operando, no se ha cerrado. No se han cortado los lazos diplomáticos. Los trabajadores de la embajada siguen estando ahí. Los responsables de comercio siguen estando ahí. Pero, evidentemente, dar un paso atrás ahora está complicado. Fue un viaje privado no ideológico. No, fue un viaje ideológico. Fue un viaje para reunirse con sectores del libertarianismo, por ejemplo, Juan Ramón Rayo en la presentación de su libro, lógico por otra parte, porque escribió el prólogo, y sobre todo fue ir al acto Viva 24, que era un acto nítidamente ideológico de sustento de las candidaturas europeas de la derecha radical a las elecciones europeas. Lo mires como lo mires, o sea, es un viaje ideológico, es un viaje político. Y no pasa nada, es legítimo como siempre, pero lo es. Más. ¿Se congelará el asunto hasta después de las europeas? Es posible. Desde luego, no se entiende esta escalada diplomática por parte de España sin el contexto de las elecciones europeas. Eso ya lo anticipo. Por esa regla de 3, el 90% de los viajes son ideológicos. Pues la verdad es que no entiendo bien de dónde te saca ese porcentaje. Pero no. Entre otras muchas cosas porque es cierto que el gobierno de España habilitó una llegada formal y diplomática de Javier Milei, incluso reuniones en suelo español, y no se produjeron porque Javier Milei no quiso. ¿Puede haber ruptura de relaciones? Está encima de la mesa. Yo ahora mismo todavía quedan instancias previas para poder llegar a ese escenario. Una escalada sería o que Javier Milei retirase también el embajador argentino en España o que España declarase persona non grata a Javier Milei, por ejemplo. O que expulsase al embajador argentino de España. Eso ya sería muy grave. Claro, cubano, es un poco lo que dices tú.
En el sentido de que tienes razón lo que estás diciendo. ¿Cómo cabe esperar que reaccione la parte del gobierno de Sumar? Al final está claro que esto va en la línea de la campaña del PSOE para las europeas y darle la razón a exteriores sin matices sería, claro, bueno, ese es un equilibrio complicado que han tenido siempre los partidos que gobiernan con el Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido muy capaz de, aun gobernando en coalición, ser el gran, casi el único protagonista. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? La reunión con empresarios sí que la hizo a título de presidente. Efectivamente. Efectivamente. Como las reuniones con Elon Musk.